En las que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el que se muestra como el adalid, el defensor de la democracia en nuestro país y de los más débiles, elogia sin sonrojo a uno de los personajes más tenebrosos de la historia reciente. Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido para todos como Lenin, de quien asegura es un genio bolchevique que convirtió lo imposible en real. Diría que el genio bolchevique es algo así como la llave política para abrir las puertas de la historia. Lenin es un genio de, digamos, la conquista del poder cuando el poder está por los suelos, es un genio de la conquista del poder político. Esa capacidad bolchevique para ganar incluso en circunstancias enormemente difíciles, para ganar incluso en el momento de desnudez de la política, que es el momento jacobino, la capacidad de derrotar a enemigos imbatibles, una capacidad de flexibilidad táctica sin par en la historia del movimiento obrero, la capacidad de entender lo que significa el Estado y entender lo que significa la guerra. Pues vamos a tratar de explicárselo a todos, a ustedes, a Iglesias también, por si desconoce realmente lo que supuso la represión llevada a cabo por Lenin. Vamos a explicarle cómo fue y en qué consistió exactamente. En el año 1917, tras la Revolución de Octubre y 2 golpes de Estado, Lenin instaura la dictadura del proletariado, a pesar de haber conseguido apenas un 15% de los votos. Usando el terror como método de sometimiento, las acciones más siniestras se registraron en Ucrania, en Crimea, en Kubán y en el Don. Allí se asesinó a miles de personas por los métodos más brutales, desde decapitaciones, agaseamientos, fusilamientos, castraciones o cremaciones en vivo. Una vez ya instaurado el terror en esas zonas, tocó el turno de limpiar Moscú. Como Lenin había explicado unos meses antes, a menos, dijo, que apliquemos el terror a los especuladores, una bala en la cabeza en el momento adecuado, no llegaremos a nada. En abril de 1918 se produjeron las primeras grandes redadas y ejecuciones en Moscú, con 520 opositores fueron detenidos y la mayoría de ellos ejecutados. Al mes siguiente se cerraron más de 200 periódicos en toda Rusia. La Checa por entonces tenía unos 12.000 agentes repartidos por toda Rusia. Un año después superarían los 200.000 agentes con sedes propias, con salas de tortura, celdas en las principales ciudades del país. Mes de julio, nos situamos ya. Lenin ordena el asesinato de la familia real rusa. Durante muchos años se negó el crimen y se explicó que se encontraban detenidos en un lugar seguro y secreto. El 9 de agosto, Lenin daba la orden de formar una troika dictatorial para, decía, implantar el terror de masas, fusilar o deportar a las prostitutas que hacen beber a los soldados, requisas masivas y deportaciones en masa. 6 días después firmaba órdenes de detención de todos los líderes del resto de los partidos políticos. Los pocos restos de la democracia implantada en la Revolución de Febrero eran así, borrados de un plumazo. Entre septiembre y octubre, la Checa asesinó, atención, a más de 15.000 personas, el triple de las ejecuciones cometidas por el zarismo en el último siglo. Y llegados a este extremo y sin posibilidad de una vía política, todas las fuerzas de la oposición contra los bolcheviques se unieron en una guerra civil para poner fin al terror rojo que ya se habían puesto en el país. La guerra civil terminó casi con 12 millones de víctimas. 3 de esos millones corresponden a la guerra, 5 de esos millones de muertos al hambre, 2 millones de esos muertos a la represión brutal ejercida por ese régimen y 2 millones a las enfermedades infecciosas, especialmente por una epidemia de tifus. Mientras que el Ejército Rojo cometía todo tipo de atrocidades sobre las poblaciones conquistadas, la Checa simultáneamente desarrollaba archivos sobre todos los habitantes de las ciudades a las que se construían los primeros campos de concentración, que, atención, en el año 1922 albergaban ya a más de 1 millón de presos. Y mientras todo esto ocurría, los pequeños propietarios agrarios habían sido ya masacrados. Los kulaks estaban siendo asesinados bien por la Checa o bien por una lenta condena a muerte por hambre. Son muy significativas, de hecho, las palabras de felicitación que Lenin envía a un colaborador comisario de salud el 20 de agosto de 1919. Le felicito, decía Lenin, por la exterminación efectiva y enérgica de los kulaks. Una de las dictaduras más largas y sangrientas, efectivamente, de todos los tiempos. Fernando Paz, bienvenido. Muchísimas gracias por estrenar en tiempos modernos de Intereconomía. Es un auténtico placer. Pues un placer y un honor, la verdad. La revolución más hermosa de la historia, decía el concejal Sánchez Mato. Bueno, la verdad es que fue la revolución seguramente más importante de la historia, pero
La más sangrienta, al cabo, más que la más hermosa, ¿no es así? Sin duda ninguna, la ideología marxista-leninista ha sido sin duda ninguna la que ha producido un mayor número de muertos en la historia universal, de modo directo, sin entrar en otras consideraciones. Es difícil establecer el número de personas muertas por las dictaduras marxistas, pero en fin, una valoración creo que no excesiva. Esta la situaría en torno a los 100 millones de muertos. No sé qué hermosura podrá encontrar el concejal Podemita en esto, pero la verdad es que como para considerarlo, ¿no? El genio bolchevique es algo así como la llave política para abrir las puertas de la historia. Lenin es un genio de, digamos, la conquista del poder cuando el poder está por los suelos, es un genio de la conquista del poder político. Esa capacidad bolchevique para ganar incluso en circunstancias enormemente difíciles, para ganar incluso en el momento de desnudez de la política, que es el